Ahora sí, vamos a empezar esta clase que es la revisión del modelo 2021-2022, ¿ya? Y en esta clase vamos a revisar solo las preguntas correspondientes al eje de números. O sea, son las preguntas que tienen la materia que hemos visto hasta ahora en el intensivo. O sea, números enteros, fracciones, potencias, logaritmos, porcentajes, ¿ya? Que en este caso son las primeras 13. Obviamente los contenidos existen estos contenidos en las preguntas más adelante, pero hasta la 13, más o menos, es solo números, o sea, deberían poder responderlas con la materia que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Bueno, para empezar voy a hablarles un poquito del modelo para que ustedes se vayan familiarizando con esto si no han hecho ningún ensayo. La prueba tiene, la PDT, prueba de transición, tiene 65 preguntas. Ya es el total, pero solo 60 son consideradas para el puntaje. O sea, si ustedes tienen 60 buenas, son los 850 puntos. Pero aquí ustedes no van a saber cuáles son esas 5 que se llaman de pilotaje. Ya esas están mezcladas entre todas las preguntas y por lo general, como dice ahí, son para ver cómo les va, si por ejemplo muchas personas la tuvieron mala, es que esa pregunta no funciona. Y ahí es como para ir probando. Pero la cosa es que ustedes tienen que tener 60 buenas para tener los 850 puntos, no 65. ¿Ya? Y una novedad es que hay 4 opciones de algunas preguntas, solo tienen A, B, C, D, y otras van a tener la E también. ¿Ya? Y como típica pregunta alternativas, solo una es correcta. Recuerden, el día de la prueba, revisar toda la hoja de respuesta, llenen los circulitos, ¿cierto? Y ahí se tienen 2 horas y 20 minutos, así que siempre focalícense mucho en el tiempo, ¿ya? Y bla, 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 cosas de las hojas, y ahí ustedes rellenan. Bla, 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 DEMRE, créditos. Ya. Y aquí son algunas como consideraciones de la prueba, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo de los ejes, 0, 0, gráficos, esto de los intervalitos, son cosas como si ustedes se confunden con los símbolos, ¿ya? Por ejemplo, la explicación de vectores, bla, 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 son como datos, consideración. Las preguntas de suficiencia de datos, sí, son solo 13 preguntas de número. Aquí está la explicación de suficiencia de datos. Si en la prueba se les olvida qué significaba cada una, pueden ir a esta página y ver qué significaba, ¿ya? Así que igual es de buena ayuda. Y aquí están todos los símbolos que, si recuerdan, lo vimos en la primera clase, qué significaba cada simbolito, y estos son los que aparecen en la prueba, así que traten de siempre tenerlos a mano o recordar la hoja donde están para ir mirándolos. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Son 13 preguntas de números y las vamos a ir haciendo, ¿ya? Pero como ya somos 47, quiero saber, ¿alguno ya hizo el ensayo o al menos estas primeras preguntas? Ya. No, está bien, si uno va viendo cómo hace su ritmo, está bien que todavía no lo hayan empezado, chiquillos. Si quieren hacer, ¿cómo se llama esto? Hacerlo con tiempo está bien para ir conociéndolo, pero recomiendo, si lo hacen lento o no lo han hecho, háganlo y háganlo tomándose el tiempo, porque si no, después van a hacer el ensayo, pero se demoraron 3 horas. Uf, y la prueba dura 2 y media. ¿Ya? Ahí va el link de nuevo. Sí, hay formulario de asistencia, chiquillos. Ya. Entonces vamos a ver estas preguntas. Ya son súper sencillas, ¿sí? Así que vamos prestando atención. Ya, nos dicen, ¿cuál es el valor de esta multiplicación de fracciones? Ya, aquí vamos a ir haciéndolo parte por parte. En el primer paréntesis tenemos 1 menos 1/2. Y tenemos un número entero con un número racional. Pero recuerden que nosotros los números enteros los podemos pasar a fracción. ¿Cómo? El 1 pasaría a ser un 2 medios, ¿cierto? Porque eso es igual a 1. Menos 1, menos 1 medio. Y eso nos da 2 menos 1 medios, y eso es 1 medio. Ya voy a ir haciendo hacia abajo cada uno de los cosas.
Acá vamos a hacer lo mismo, solo que como ahora el denominador es 3, nos va a quedar 3 tercios menos 1 tercio. ¿Ya? Entonces nos queda 3 menos 1 dividido en 3 y nos queda 2 tercios. Voy a ir corriéndome un poquito. Ahora de nuevo cambio el denominador, así que queda 4 cuartos menos 1 cuarto. Eso es 4 menos 1 cuartos. Y nos queda 3 cuartos. Y en el último, lo mismo, otra vez. Pero ahora es 5 quintos menos 1 quinto. 5 menos 1 quintos. Y nos queda 4 quintos. ¿Y qué nos está diciendo la operación? Que todo esto se está multiplicando, ¿ya? ¿Y nosotros qué podíamos hacer cuando teníamos solo multiplicación en fracciones? Simplificar. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Este 2 se simplifica con ese 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, y lo único que sobrevive es un 1 arriba y un 5 abajo. Y esa es la alternativa B, 1 quinto. Si se fijan, lo único que hay que saber para esta pregunta es que el 1 puede escribirse como una fracción de igual numerador-denominador, ¿cierto? 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y llegar a la simplificación. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Esta es la pregunta para empezar a calentar los motores. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Súper. Entonces vamos a la pregunta número 2. Esperen, voy a volver un segundo. Ahí vuelvo. La simplificación se hace cuando nosotros estamos multiplicando, ¿cierto? Voy a usar el foquito. Entonces, como aquí solo tenemos multiplicaciones, podemos simplificar los numeradores con los denominadores iguales. Por eso se va el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Porque están arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Ya? Es simplemente por eso. Ya. Vamos a la pregunta número 2. Ya. Ahí sí. ¿Qué dice? ¿Cuál es el valor de 1 menos 1 medio elevado a la menos 3? Ya, a ver, primero vamos a trabajar con la potencia. Ya siguiendo un poquito el papomuda, ¿cierto? Que primero hacemos potencia. Nosotros tenemos 1 medio elevado a menos 3. Pero recordemos que cuando teníamos un número elevado a un número negativo, eso era lo mismo que escribir 1 partido por el mismo número elevado al mismo número sin el negativo, ¿cierto? Lo pasábamos a fracción. Por lo tanto, lo que haríamos aquí es dar vuelta a la fracción, por lo tanto nos quedaría 2 partido por 1 y ahora el 3 sin negativo. ¿Ya? Eso es lo que nos hace el signo negativo, en este caso nos da vuelta a la fracción. Y eso es lo mismo que 2 elevado a 3 igual a 8. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿Con esta partecita de aquí? ¿Con esto? ¿No? Súper. Y ahora simplemente nos queda reemplazar en la ecuación, ¿cierto? Que teníamos 1 menos la fracción de arriba, que nos dio 8, así que es 1 menos 8, igual 7 negativo, que es la letra D. Así de simple este ejercicio. No se asusten cuando vean fracciones o con el exponente negativo. Es simplemente una vuelta. Entonces vamos a pasar a la pregunta 3. Aquí ya nos vamos a poner un poquito complicado, ¿cierto? Porque mucho texto. Ya. Vamos leyendo. Voy a bajar esto y esto acá. Nos dicen, todo el líquido contenido en un barril se reparte en 96 vasos iguales hasta su capacidad máxima. O sea, llenamos los vasos hasta su tope. Y así tenemos 96 vasos llenos. Se quiere verter la misma cantidad de líquido de otro barril idéntico al anterior
en vasos iguales a los usados, pero ahora solo hasta los 3/4. Quiero que se lo imaginen así. Primero llenamos 3 vasos, o sea, 96 vasos hasta su borde. Y ahora queremos el mismo líquido hasta los 3/4, como hasta ahí. Entonces, si ven, nos va a quedar líquido sobrante y ese va a tener que usar nuevos vasos. Por eso nos preguntan cuántos vasos más se necesitarán para ello. Esta pregunta se puede hacer de muchas formas. Yo siempre la he visto y hay muchas formas de hacerlo. Una es con dibujitos, graficando el líquido. Igual se puede llegar a la respuesta. O lo otro, que lo que yo pienso más rápido, es decir, yo tengo 96 de líquido, ¿cierto? En todos los vasos. Pero ahora yo lo quiero, en vez de completo, lo quiero en 3/4. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la cantidad de líquido en las porciones que yo quiero. Así que tendría 96 dividido en 3/4. Si recuerdan, cuando teníamos fracción dividida en otra fracción, podíamos darlo vuelta, ¿ya? Por lo tanto, nos quedaría 96 por 4/3. ¿Ya? Quiero saber si hay alguna duda hasta acá, si alguien se perdió en el planteamiento, en lo de 96 dividido en 3/4. ¿Por qué hiciste el 96 dividido en 3/4? Porque estoy diciendo 96 es mi capacidad total, ¿cierto? Pero yo ahora, era como que antes tenía 96, ahí es un 99. Ahí sí, antes yo tenía 96 dividido en 1 y ahí me daba los 96 vasos, porque era capacidad completa del vaso. Pero ahora yo lo quiero a 3/4. Por eso hago esa división, porque ahora lo estoy dividiendo esa cantidad en más vasos. ¿Se entiende o no? Sí, sí, gracias. Ya, súper. Entonces, si desarrollamos esa multiplicación, gracias por mandar el link. Recuerden que obviamente en la prueba ustedes no pueden usar calculadora, así que hay que pensar inteligentemente. ¿Y qué es lo primero que podemos hacer ahí? Simplificar. El 96 con el 3, porque son 96 múltiplo de 3. 9 dividido en 3, 3. 6 dividido en 3, 2. Y ahí nos quedaría el por 4 y ahora sí tenemos que realizar la multiplicación, ¿cierto? Pero que nos daría 128, ¿cierto? 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. Exacto, y gracias en el chat. Y ahora, uno podría ver en la alternativa es que no dice este número. ¿Por qué? Porque nos preguntan cuántos vasos más. Entonces nosotros ya teníamos 96 vasos. Así que la respuesta sería 128 menos 96. Hoy, ¿por qué escribo 99? Ahí sí. Y eso nos da 32, que es la respuesta de la D, la respuesta correcta. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? ¿Por qué se restan? Porque estos son los totales de vasos y los 96 son los que ya tengo. Entonces, ¿cuántos me faltan? 32. Ya, por eso se restan. Ya. Entonces, vamos a la pregunta número 4. Vamos como avión, chiquillos. Ya. Nos dicen, el precio de un artículo es M. ¿Ya? Es M. Y Pedro le entregó a la vendedora N más 200 para pagar. Y nos preguntan, ¿con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que a Pedro le alcance para comprar? Esto ya es una pregunta más de lógica, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren comprar algo, tienen que pagar con dinero que sea igual o mayor al precio, ¿cierto? Porque si no, no se los van a vender. Por ejemplo, si quieren comprar algo a 500 y ustedes pasan 200, no se los van a vender. Tienen que pasar los 500 o 1000 pesos para que les den vuelta.
Por lo tanto, nosotros queremos, voy a escribirlo aquí, queremos que lo que yo le pagué, que el pago sea mayor o igual al precio, ¿cierto? Porque así yo lo puedo comprar. Si es mayor, me dan vuelta. Si es igual, estamos justos, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar qué alternativa no nos asegura que el pago sea mayor o igual al precio. Esa es la lógica de este problema. ¿Ya? Entonces veamos. El pago son n más 200, ¿cierto? Que es lo que nos dio aquí. Y el precio son m. ¿Y cuál es lo contrario de esto? Cuando no nos alcanza, es cuando n más 200 es menor a m, ¿cierto? Eso es como el único signo que nos faltaba, es lo contrario. Veamos las alternativas. Que m sea menor a n más 200 está aquí, ¿cierto? Está contenida en esta. Por lo tanto, esta alternativa nos está diciendo que sí la alcanza, así que la descartamos. Veamos, siguiente. Que m sea igual a n. Esta alternativa también nos alcanza a comprarlo, porque si son iguales, fíjense que acá le estoy sumando 200, porque en esa alternativa tendríamos m más 200 y al otro lado m. Entonces, obviamente, un lado es mayor que el otro, porque le están sumando 200. ¿Ya? Así que esta alternativa tampoco nos sirve. Y fíjense que la C es la misma condición de acá, que sean iguales. O sea que estamos pagando el precio justo. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco nos sirve. Por descarte llegamos a la D. ¿Ya? Pero la D se explica por esto. Cuando tenemos un que no es igual, significa que m puede ser mayor a n más 200 o que m puede ser menor a n más 200. ¿Ya? Cuando tenemos esa desigualdad, podemos tener estas dos posibilidades. ¿Ya? Entonces, aquí está justamente la que nosotros no queríamos, que es esta. Así que la correcta es la D, porque existe la posibilidad de que no nos alcance. Ya. Voy a, que me lo están pidiendo, reenviar el formulario. ¿Dudas, preguntas, consultas con esta pregunta, chiquillos? Esta era, como ven, un poquito más de pensar en las posibilidades, ¿cierto? Pero no se vayan a confundir con que si puede ser, si lo podemos comprar. Había que buscar la posibilidad de que no lo pudiéramos comprar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, o seguimos? Díganme ustedes. ¿Todo bien? Ya. Con los signos, sí. Hay que tener claro esto. ¿Ya? Que nosotros queremos que el pago sea mayor o igual. ¿Ya? Recuerda que el mayor o igual, es lo mismo que un mayor y que un igual. Por lo tanto, aquí, fíjate, acá tenemos el mayor y acá tenemos el igual. Por lo tanto, esas dos son las operaciones que están incluidas ahí. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con los símbolos. Por eso les digo que si se confunden mucho, tienen la hojita de adelante para ir recordando. Uf, ahí sí. Entonces, vamos a la pregunta número 5. Uy, no me alcanza toda la pregunta. Vamos a quitarle un poquito de zoom. Ahí sí. Ya. Esta pregunta dice, una caja tiene una masa de 375 gramos. Luego le agregan 6 paquetes de 3/4 de kilogramo cada uno y 4 paquetes de 1/4 kilogramos cada uno. ¿Cuál es la masa total de la caja con esos paquetes? ¿Ya? O sea que lo que tenemos que hacer es sumar todas las masas que nos dieron y ver el total, ¿cierto? Y si se fijan, estamos trabajando con números mixtos, ¿ya? Con fracciones mixtas. Pero vamos a ver en el desarrollo cómo se hace. ¿Ya? Un dato importante primero son las unidades, chiquillos. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Nos dicen que la masa de la caja está en gramos. ¿Nos sirven gramos para sumar con lo otro? No.
porque todas las alternativas están con kilogramos. Así que el primer paso es pasar los 375, me faltó el 5 gramos en kilogramos, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Con transformación de unidades, ¿ya? Vamos a ponerle que aquí es un X. Y nosotros que tenemos que saber que... Espérenme un segundo. No, ya sí. Hay que saber un poquito de unidades, porque aquí tenemos que recordar que 1000 gramos es 1 kilogramo, ¿ya? No sé si ustedes saben conversión de unidades, porque yo sé que se ve en física. No sé si en otras se ve, creo que de metros nomás. Quiero saber, ¿ustedes saben conversión de unidades? De kilogramos a gramos, centímetros a metros. En química sí, también. Pero esto de los gramos, ya. Entonces aquí tenemos que entender nomás de que a veces nos pueden salir gramos, kilogramos, metros, kilómetros, ¿ya? Así que esas conversiones como bien simples hay que sabérselas. Entonces si se fijan, aquí tenemos una regla de 3 que hay que resolverla, ¿cierto? Entonces tendríamos que la cantidad que estamos buscando es igual a 375 dividido en 1000, ¿ya? Aquí recuerden, estamos en la prueba, no podemos usar calculadora, ¿cierto? Así que pensemos, ¿cómo resolvemos esa fracción que se ve, esa división, esa fracción que tiene números tan grandes? Buscando mínimos comunes múltiplos, ¿cierto? Mínimo común múltiplo. Por ejemplo, a mí aquí se me ocurre el número 25, ¿cierto? ¿Por qué el 25? Porque el 75 es múltiplo de 25 y el 100 también lo es, por lo tanto el 300 también lo es, ¿ya? A veces sirven esas descomposiciones. Y el 1000 también es múltiplo de 25, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos ver que el 300 está 4, 8, 12 veces y el 75 son 3 veces, 12, 13, 14, 15. Por lo tanto, aquí eso es 15. Si alguien se confunde con lo que estoy haciendo, tiene que decirme, ya que yo lo hago las cosas mentales. Y el 1000 de acá, tenemos que ver otra vez cuántas veces cabe. Son 4, 10, 40. Si no me equivoco, es 40. ¿Ya? ¿Alguien duda hasta aquí, chiquillos? Tal vez lo estoy haciendo muy rápido porque lo hago mental. ¿No? Ok. Y quedamos con 15 dividido en 40, que también lo podemos seguir simplificando. ¿Por cuánto? Por 5. Que nos va a dar 3 octavos. ¿Ya? Así que el peso de la caja, o la masa de la caja, perdón, para los físicos, es 3 octavos de kilogramo. ¿Ya? Y entonces, ahora tenemos que ver la suma de los paquetes. Porque tendríamos, voy a escribirlo con negro, tendríamos los 3 octavos más 6 paquetes de 3 cuartos de kilogramo. Recuerden, todo esto va con unidades, chiquillos. Aquí va un kilogramo, más, y aquí voy a detenerme un poco. Esta es una fracción mixta, ¿ya? Y recordemos que para pasar de fracción mixta a una fracción normal, tenemos que multiplicar el denominador por el número que está en grande y sumarle el número que está como numerador. Y todo esto dividido por el mismo denominador, que es 4. Y eso nos va a dar 5 cuartos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos 4 paquetes de 5 cuartos kilogramos. ¿Ya? Y ahora sí, nos metemos a resolver las multiplicaciones. Nos da
3 octavos, más, aquí podemos simplificar, ¿cierto? Este 6 queda como 3, de 4 queda como 2, y nos queda en 9 medios, más, y aquí nos va a quedar un 5 si se fijan, ¿cierto? Porque los 4 se simplifican. ¿Ya? Chiquillos, me detienen si tienen alguna duda, que me asusta que estén tan callados. Me perdí en la suma. ¿En cuál? Todo lo que está en lo que está en negro. Ya. ¿Pero te perdiste en los números grandes o en cómo llegué a lo de acá? Es lo último que dijiste, cómo llegaste ahí. Ya. Aquí primero son 6 paquetes de 3 cuartos, por lo tanto es 6 por 3 cuartos. El 6 y el 4 se pueden simplificar, ¿cierto? Por 2. Entonces por eso queda 3 y abajo queda un 2. Y ahí tenemos 3 por 3, 9, y abajo queda un 2 solito. Y aquí el 4 se va con el 4 de abajo y por eso queda un 5 solo. ¿Ahí sí? Sí, sí, gracias. Súper. Entonces ahora, si ven, tenemos suma de fracciones, pero tienen distinto denominador. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Igualar el denominador. Vamos a tener... No, aquí no me queda espacio. Voy a irme de nuevo para acá. El 3 octavos se va a quedar tal cual porque es el denominador más grande. Luego, acá tenemos que multiplicar por 4 para que ambos quede con denominador 8, ¿cierto? Porque 2 por 4, 8. Y el 5, como es una fracción, es un número entero, tenemos que ponerlo con denominador 8 multiplicando por 8. Así que tendríamos 5 por 8 dividido en 8. Y ahora sí, subamos todas las cosas. Vamos a tener un 3. 9 por 4 es 36. Sí. 36 más 5 por 8 es 40. Y todo esto va dividido en 8. ¿Cuánto nos da? 3 más, bueno, 40 más 36 nos da 76, más 3, 79 octavos. Exacto. Muy bien en el chat. 79 octavos. Y si se fijan, esa respuesta no está en las alternativas, porque todas las alternativas están en fracción mixta. ¿Cómo ahora pasamos de una fracción normal? ¿De dónde sale el 4? ¿El 4? ¿Cuál 4? Donde dice 9 por 4. Acá. Sí, ahí me perdí esa parte. Ya. Aquí teníamos denominador 2, ¿cierto? Y nosotros queremos que el denominador sea 8. ¿Cuánto tenemos que multiplicar al 2? Por 4. ¿Qué? Aquí lo mismo que 2 por 4. Multiplicamos por 4 arriba y abajo para tener el denominador 8. ¿Ahí sí? Uy, me corrí. ¿Ahí sí o todavía no? Y ahí sí, y el 5 por 8, ¿dónde sale el 8? Ah, porque aquí había un 5 solo. Entonces tenemos que ponerle el denominador 8, por lo tanto tenemos que multiplicar 8 arriba y abajo. Porque si te fijas, aquí simplificas los 8 y te queda el 5 solito que teníamos antes. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces el último paso es pasar de fracción normal a fracción mixta. ¿Cierto? Tenemos el 79 octavos. Aquí tenemos que pensar en múltiplos de 8, chiquillos. ¿Qué múltiplo de 8 es más cercano al 79? Por abajo, no por arriba. No piensen en el 80. Piensen en el que está antes del 80. ¿Cuál es? Sí, está bien. Cuando nosotros multiplicamos 8 por 9, nos da 72, ¿cierto? Y este es el múltiplo más cercano, ¿ya? Por lo tanto, esto es igual a... Pongamos el 72 en la fracción, ¿cierto? Tendríamos 72 más 7 y dividido en 8. Aquí lo único que estoy haciendo, chiquillos, es descomponiendo un poquito la fracción. Luego, como tenemos arriba,
72 es lo mismo que 8 por 9 más 7 dividido en 8. Y si vemos lo mismo que hicimos acá, el número entero era el que acompañaba al que es igual al denominador. Por lo tanto, aquí el número entero es el 9. Entonces nos quedaría 9, 8. ¿Y cuál es el numerito que queda acá? El 7. Por lo tanto, la fracción es 9, 7 octavos, que es la alternativa A. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿De algún paso de acá? Con lo azul, lo negro, lo rojo. ¿Todo bien? ¿Podría repetir de nuevo lo de azul, por favor? Por supuesto. Nosotros tenemos esta fracción de acá, 79 octavos. Y nosotros queremos llevarlo a una fracción mixta. Entonces tenemos que hacer una descomposición. ¿Ya? 79, o sea, primero hay que pensar en un múltiplo de 8, el más cercano. ¿Y cuál es? El 72. El 72 es el número más cercano a 79. Por lo tanto, pongámoslo en la fracción, ¿cierto? 72. ¿Y cuánto me falta para el 79? 7. Por eso queda 72 más 7. ¿Cierto? Si lo suman da el 79. ¿Ya? Súper. Y ahora reemplazamos con lo de arriba, que 72 es 8 por 9. Entonces lo ponemos ahí y queda el más 7 solito. Y ahí identificamos de que el número grande es el que está acompañando al 8. Y el número que quede en el numerador es el que se está sumando. Por eso queda 7 octavos. Y el número grande el 9. ¿Ahí sí o todavía tienes dudas? Ya, súper. Hay muchas formas de hacer las preguntas, chiquillos. ¿Ya? No crean que esta es la única. Si lo hicieron de alguna otra forma. También se puede hacer usando división. ¿Sí? Yo lo hice de la forma en pasar, yo lo hice con la forma de mixta normal, ¿ya? Pero también se puede usar división. Ok, entonces vamos a las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo? Ya, esta es bien simple, chiquillos. ¿Cómo nosotros definíamos porcentajes? Nosotros decíamos que el A% de B es A partido por 100 por B, ¿cierto? Esa es la definición de porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? El 5% del artículo tiene que ser igual, usando la formulita que tenemos ahí, ¿cierto? Sería 5 partido por 100 por, bueno, el artículo, o precio, también le pueden decir. Artículo. Entonces, y ahí mismo está la respuesta. Busquemos. Veamos. La A dice 1/5 del precio. No se parece a lo que tenemos ahí. La B dice el precio del artículo multiplicado por 5 décimos. 5 décimos es esto. Y nosotros tenemos 5 partido en 100. Así que tampoco es. La C dice el precio del artículo dividido por 100 y luego multiplicado por 5. Y eso, chiquillos, es la correcta, porque aquí tenemos un dividido en 100 y un por 5. Y la última, si se fijan, es al revés. Dice dividido por 5 y luego multiplicado por 100. Es como si tuviéramos 100 dividido en 5 por el artículo. Así que por eso tampoco es. Y la respuesta es la C. Chiquillos, esta pregunta era de leer bien. ¿Ya? Muy fácil confundirse con otra. ¿Dudas, preguntas, consultas de esta? No, nada, chiquillos. Súper. Ya. Vamos a la siguiente, la 7. Porcentaje de nuevo. Ahora está saliendo más porcentaje. Ahí sí. Ya. Nos dicen, un número aumentado en su 30% es igual a 910. ¿Cuál es el número? Digamos que nuestro número es X.
¿cómo era que aumentábamos en un 30%? Era 30 partido por 100 por X. Porque esto es el 30% de X, ¿ya? Entonces, cuando aumentamos en un 30% es sumar el número más el 30%, ¿cierto? Y nos dicen que esto es igual a 910. Y si se fijan aquí nomás, tenemos que llenar el... perdón, me confundí enviando el formulario. Llena ese formulario. Ok. Entonces, el ejercicio nos dice que X más su 30% es 910. Y aquí simplemente vamos a resolver la ecuación. Porque si se fijan, nos va a quedar X más 3 partido por 10X igual a 910. Esto es X por 1 más 3 partido por 10 igual a 910. Y bueno, resolviendo un poquito, como despejando la X, ¿cierto? Nos quedaría que X es 910 dividido por 1 más 3 décimos, que recuerden que el 1 se puede escribir así, y tendríamos 3 décimos. Y acá tendríamos 910 dividido en 13 décimos. Entonces, X es igual a 910. Bueno, a mí me saltó un paso porque esto es por 10 dividido en 13. ¿Qué nos quedaría? 910.000, o sea, 9100 dividido en 13. Ahora, ¿cómo resolvemos esta división? Personalmente no me sé los múltiplos del 13, así que cuando yo la hice a mano, me puse a ver los múltiplos del 13. Dije 13, 26, 26, 39. No sé si hay alguna otra forma de dividir por 13, chiquillos. Ahí sí que no me, no me pidan tanto. Pero hay que ver cuántas veces cae el 91 en el 13. Ya es simplemente eso. Ahora yo no recuerdo, no me acuerdo cuánto es. 9100. ¿Alguien, a ver, alguien lo sabe? ¿Alguien sabe dividir por 13? En este ensayo salen hartos 13, así que recomiendo verse la tabla del 13. 700. Bueno, ¿700? Sí, pues Ya, la verdad yo súper. lo vi de otra forma. Es que hay muchas formas, chiquillos. Matemáticas tienen muchas formas de hacerlo. ¿Cómo dividiría eso yo? Diría, a ver, ¿cuánto es 13 por 5? 13 por 5 es, si no me equivoco. Uy, me quedé pegada. Ahí sí estaba bien. Me confundí. Es 65. Y 65 todavía me falta para el 91. Por lo tanto, ¿qué pasa si le agrego otro 13? Me queda 78. Todavía me falta. Le pongo otro 13 y ahí llego al 91. ¿Y cuántas veces sumé 13? 7. Así que al final es 7 y agregamos los dos ceros que nos faltaban. Y ahí es la respuesta que dijo Tomás, los 700. Ahí ustedes, chiquillos, tienen que encontrar formas rápidas de hacer multiplicaciones o divisiones grandes. ¿Ya? Eso es como la dificultad de este ejercicio. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Ninguna duda para seguir al siguiente? Yo creo que el siguiente es difícil. Ya. El procedimiento, así rapidito, que me están pidiendo por el chat. Lo que hay que hacer aquí nomás es detectar de que cuando dicen que un número aumentado en su 30% es igual a algo, es que tenemos que tener el número más el porcentaje por el número. Por eso aquí tenemos 30 partido por 100 por X, porque ese es el 30%. Y ponemos que es igual a 910. Y aquí lo único que hacemos es resolver. ¿Te fijas? Aquí saqué los ceros, el del 30 y el del 100.
Aquí factoricé por x, ¿cierto? Aquí queda 1 más 3 partido por 10. Esto lo pasé dividiendo, por eso quedó acá. Y el 1 pasa a ser 10 partido por 10. Resolvemos esa suma, queda 13 partido por 10. Damos vuelta a esa fracción para multiplicar y nos queda así. Y esa división ya vimos que da 700. Y esa es la alternativa correcta. Ya. Vamos a seguir al siguiente ejercicio. Iba a decir fracciones. Raíces. Nos dicen, ¿cuál es el resultado de raíz de 2 menos raíz de 8 más raíz de 18? Recuerden que cuando queremos operar raíces, siempre debemos encontrar raíces comunes. Aquí nosotros no podemos llegar y sumar lo que esté adentro, no podemos sacar las raíces y después volverlas a poner, no, chiquitos. Tenemos que encontrar raíces comunes para factorizar y ahí poder resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Raíz de 2, ese queda tal cual porque no se puede hacer nada con la raíz de 2. Raíz de 8 la podemos escribir como raíz de 4 por 2, ¿cierto? 4 por 2, 8. Y la raíz de 18 la podemos escribir como 9 por 2, ¿cierto? 9 por 2, 18. Raíz de 2 menos, recuerden, propiedades de raíces, podemos separar las multiplicaciones. Así que queda raíz de 4, raíz de 2, más lo mismo aquí, raíz de 9, raíz de 2. Y si se fijan aquí, ya nos aparecieron las raíces comunes, que es la raíz de 2. Y además tenemos estas dos raíces que nosotros sabemos el valor, estas las podemos calcular. Queda raíz de 2 menos la raíz de 4 es 2, más la raíz de 9 es 3. Y ahora simplemente ponemos raíz de 2 y todo lo que acompaña al raíz de 2. Que ahí tenemos un 1, menos un 2 y un 3. Y al final esto es 3 menos 2 más 1 nos da 2 raíz de 2, que es la alternativa B. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿No? ¿Todo bien? Súper. Por eso, chiquillos, de raíces no les van a salir preguntas difíciles a los que les tengan miedo a las raíces. ¿Ya? Para que estén calmados con eso. Logaritmos. Nos dicen, si el logaritmo en base n de 8 dividido en 125 es igual a menos 3, ¿cuál es el valor de n? Aquí, chiquillos, lo único que hay que recordar es definición de logaritmo. Recordemos que cuando teníamos logaritmo en base a de b igual a c, esto es lo mismo que escribir a elevado a c es igual a b. Entonces aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo. Tenemos logaritmo de m de 8 partido en 125 igual a menos 3. Y esto tiene que ser igual a m, que es el a, elevado a menos 3, que es el c, igual a 8 partido en 125. Aquí, ¿pregunta con la definición o con esto? Esta es la parte más esencial del ejercicio, chiquitas. Pregunten nomás. ¿Ninguna duda? ¿No? Ok. Recordemos que cuando teníamos un exponente negativo era lo mismo que dar vuelta al número, ¿cierto? Por lo tanto, m elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido en m elevado a 3. Y recuerden, esto es como para simplificar el ejercicio, que el 1 es lo mismo que el 1 elevado a 100, el 1 elevado a 2, el 1 elevado a 1000, siempre da 1. Por lo tanto, la potencia yo la puedo extender a toda la fracción. ¿Ya? Y acá, este número, nosotros que sabemos potencias, sabemos que 8 es 2 elevado a 3 y que 125 es 5 elevado a 3.
Y eso también podemos extender la potencia a toda la fracción. Por lo tanto, estos 2/5 elevado a 3. Y así tenemos que, uy, me salió chueca esa línea. 1 partido por m elevado a 3 es lo mismo que 2/5 elevado a 3. Si sacamos los elevado a 3, porque ambos los tienen, vamos a tener 1 elevado a m igual a 2/5. Y ahora si despejamos m, nos va a dar m igual a 5/2, que es la alternativa D. De ahí salió. Hay una flechita. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, con el ejercicio? ¿Con el desarrollo? ¿Qué preguntábamos en la 9? Ya, todavía alcanzamos. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, ya, ahí tengo unas preguntas. ¿Por qué se fueron los 3? ¿Por qué se fueron estos elevados? Porque ambos están elevados a al mismo número. Por lo tanto, lo de adentro también tiene que ser igual. Ya eso pasa con la igualdad. Si estos son iguales, entonces lo de adentro también tiene que ser igual. Ya, por eso podemos sacarlo. O es lo mismo que que hubiéramos aplicado aquí una raíz tercia. Aplicamos raíz tercia a ambos lados y se va al elevado. ¿Ya? ¿Por qué se dio vuelta? Despeja m. O sea, si no entiendes como lo de dar vuelta a las fracciones, si hubieras pasado m multiplicando para acá, el 5 también pasa multiplicando y el 2 pasa dividiendo. ¿Ya? O a veces es la igualdad de si tú tienes uno partido en m con otro resultado, si los das vuelta a ambos, vas a obtener, es la misma igualdad. ¿Ya? Por eso se da vuelta. Esto es lo mismo que m partido en 1. ¿Ya? Súper. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Ay, esta pregunta no me gusta. Cuando la hice, no me gustó. No, no quiere el zoom. Esta pregunta está muy grande. Ahí sí. Ya. Ahora sí, chiquillos, atención con esta pregunta. Yo no sé por qué esta no es piloto. Por si acaso antes hicimos una piloto. La 7, si no me equivoco, la 7 es piloto. ¿Ya? Esta pregunta nos dice, las distancias de un planeta a 2 satélites naturales son 380.000 kilómetros y 420.000 kilómetros. ¿Ya? Esto imaginen, si quieren imaginárselo, es como que aquí tenemos un planeta, aquí tenemos otro y otro, y hacia este son los 380 y hacia ese son los 420. ¿Ya? Es como algo así, si ustedes quieren como imaginárselo, pero no es necesario para este ejercicio. Sí, está terrible esta pregunta. Es muy física. Ahora nos dicen, considera que la velocidad de la luz son 300 millones metros partidos por segundo y que la velocidad de la luz es igual a distancia partido en tiempo que demora la luz en recorrer dicha distancia. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores corresponde a la diferencia entre los tiempos que demora la luz en llegar desde cada uno de los satélites al planeta? O sea, estamos restando los tiempos que demoran cada uno. ¿Ya? Aquí, chiquillos, aquí van a aparecer los físicos, porque la fórmula que tenemos que usar aquí es velocidad, que en este caso es c, es igual a distancia partido en tiempo. Por lo tanto, de aquí sacamos que tiempo es igual a distancia dividido en velocidad. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras distancias? Esta vamos a llamar la distancia 1 y esta vamos a llamar la distancia 2. ¿Ya? Y nuestra velocidad es c. Y aquí hay que tener otro cuidado. Esto está en metros partido por segundo. Y las distancias están en kilómetros. Por lo tanto, si pasamos esto a kilómetros, nos quedaría c igual a 300.000. Y ahora sí está en kilómetros, partido en segundo. ¿Ya? Si se fijan, es sacarle 3 ceros para hacer metros, kilómetros. Entonces,
Vamos a calcular el tiempo 1 igual a la distancia 1 dividido en la velocidad de la luz. ¿Ya? Esto sería 380.000 kilómetros dividido en 300.000 kilómetros partido por segundo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar los ceros, que nos va a quedar 38 partido por 30 segundos, porque se nos van los kilómetros. Me siento dando clase de física. Y el tiempo 2, exactamente lo mismo, distancia 2 dividido en velocidad, 420.000 kilómetros dividido en 300.000 kilómetros partido en segundo. Y de nuevo, simplificando ceros, nos queda solo el 42 dividido en 30 segundos. Quiero saber si hay dudas, preguntas, consultas hasta aquí con lo que hice. Solo usé esta formulita de ahí. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Ninguna duda? ¿No? Ok. Ay, yo solo quiero achicar esto. ¿Dónde lo pongo? Es que no me cabe la fórmula. Bueno, ahí vamos a ponerlo. Entonces, ahora lo que nos pedían es la diferencia, fíjense aquí dice la diferencia entre los tiempos. Por lo tanto, y viendo de que aquí en las alternativas tenemos 42 menos 38, vamos a hacer tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Ya? Tiempo 2 es 42 dividido en 30 menos tiempo 1, que es 38 dividido en 30. ¿Ya? Si se fijan, podemos factorizar por 30, ¿cierto? Porque ambos tienen ese denominador. Así que nos queda 1 partido en 30, 42 menos 38. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el 1 partido en 30? Es lo mismo que 1 partido en 3 por 10. Y recuerden que cuando nosotros tenemos un número abajo, lo podemos pasar arriba con un exponente negativo. Por lo tanto, eso es igual a 1/3 por 10 elevado a menos 1. Por lo tanto, la respuesta está por partes, pero es la B, porque ahí tenemos el 1/3 que nosotros tenemos acá, por 10 elevado a menos 1, y bueno, y el 42 menos 38 que iba a aparecer de todas formas. Esta pregunta, chiquillos, yo en lo personal me enredé con las unidades, porque después vi de que estaba en metros, y ahí me cambió el ejercicio. Pero lo único que había que hacer era recordar bien esta fórmula, que bueno, aquí te la decían. Ustedes tenían que descubrir de que para sacar el tiempo tenía que ver distancia dividido en velocidad, que se podía sacar de esta misma fórmula. Por eso se las dan. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, hasta aquí? O sea, de este ejercicio. Este no es piloto, imagínense. Había que tenerlo bueno para los 850. Me sorprende que no sea piloto. Ay, me salía que era inestable eso. Me salía que era inestable la conexión. Ya, pero él está preguntando si hay dudas. ¿Me escuchan ahora o ya no? Oye, sí, pero una consulta. Dime. El paso ese de pasar de metro a kilómetros te lo saltaste solo quitando los 3 ceros, ¿cierto? Exactamente, porque Ah, si ya. quieres verlo bien, es como regla de 3, ¿cierto? Que si 1000 metros son 1 kilómetro, entonces esto es a esto. Pero en física se ve mucho de que quítale ceros y estamos. Ya. Entonces ahora vamos a las... El ¿Sí? paso de 1/3, ese no lo entendí. Acá. Es que teníamos 1 partido en 30. El 30 es 3 por 10. Y el 10 lo podemos pasar a 10 elevado a menos 1 porque está en 1 partido en algo. ¿Ya? Nos quedan las últimas 3 preguntas, chiquillos. Ahora sí, lo del 1/3. Es una descomposición de números. Y ahora sí. Ya, súper.
Entonces vamos a ir a la pregunta número 11. Ya quedan poquitas, chiquillos, y estas son cortitas. Ya, no se preocupen. Nos equivocamos de ensayo. Yo creo por eso. Ya. Mucho texto también, pero es cortita esta pregunta. Nos dicen, al ingresar en instrucciones a un programa, este realiza cálculos durante 3 elevado a n segundos. Cuando se ingresan 9 instrucciones, al programa, este realiza cálculos durante m segundos. Si el programa hizo cálculos durante 3m segundos, ¿cuántas instrucciones ingresaron al programa? Esto, chiquillos, es pura regla de 3. Y lo pueden ir escribiendo mientras van leyendo. Ejemplo dice, al ingresar en instrucciones son 3n segundos. Al ingresar 9 instrucciones son m segundos. Entonces, si yo ingresé 3m, o sea, si el programa estuvo 3m segundos, ¿cuántas instrucciones puse yo? ¿Ya? Y aquí la técnica está en ver primero las dos ecuaciones que tenemos. Si nos dicen que con n son 3 elevado a n, entonces con 9, siguiendo la lógica, debería ser 3 elevado a 9, ¿cierto? Y como acá nos decían que era m, entonces significa que 3 elevado a m, o sea, 3 elevado a 9 es igual a m. ¿Ya? Siempre hay que seguir la lógica de esta primera instrucción. Por lo tanto, ¿a cuánto equivaldría 3m? A 3 por 3 elevado a 9, ¿cierto? Que esto es m. ¿En qué se perdieron? ¿En qué se perdieron acá? ¿En el 9, 3 elevado a 9? Eso. Ya. Hay que seguir la lógica del primero. Si se fijan, n es a 3 elevado a n. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos, imagínense, si pusiéramos un 1, entonces tendría que ser 3 elevado a 1. Si pusiéramos un 5, tendría que ser 3 elevado a 5. Ya, eso nos está diciendo la primera frase. Cualquier número, instrucción que nosotros pongamos, se va a demorar 3 elevado a ese número. ¿Sí? Ahí sí. Eso nos dice la primera instrucción. Por lo tanto, siguiendo esta misma lógica, si ponemos un 9, entonces son 3 elevado a 9 segundos. Y eso nos dijeron que es m. Entonces despejamos que m vale 3 elevado a 9. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? Sí, sí. ¿Sí todos? ¿En el chat? ¿Me confirman, por favor? ¿Hasta ahí? Ya. Excelente. Entonces, despejemos cuánto vale 3 elevado a m. O sea, perdón, 3 por m. Y vimos que m es 3 elevado a 9, así que lo ponemos. 3 por 3 elevado a 9 nos da 3 elevado a 10. Porque recuerden que aquí hay un 1. Uy, bueno, vamos a borrarlo. Ahí sí. Recuerden que aquí hay un 1 volando, así que 9 más 1, 10. Por lo tanto, si nosotros, a ver, díganme ustedes a ver si entendieron bien. Si nos demoramos 3 elevado a 10 segundos, ¿cuántas instrucciones pusimos? ¿Cuánto es x? Exacto, 10, porque es el numerito al que está elevado. Así que la respuesta es 10. Súper. ¿Alguien quedó con dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿No? ¿Nadie? Díganme nomás. Nos quedan 2 preguntitas y no son largas, así que no se preocupen por el tiempo. Excelente. Ya. Ay, ups. Con el 10. Que aquí tenemos 3 elevado a 1 por 3 elevado a 9, nos da 9 más 1, 10. Recuerda que cuando tenemos potencias de igual base se suman los exponentes. ¿Ya? Y siguiendo la lógica de acá, de que si teníamos n, entonces será 3 elevado a n. Si tenemos 3 elevado a 10, entonces el x tiene que ser 10. Porque así cumple con 3 elevado a 10. ¿Ya? El de acá tiene que ser igual al de acá. ¿Sí? ¡Ay, me pilló otra vez!
¿Ahora sí me escuchan? Ya, sí, cacho. Ok. Perdónenme, el internet BTR. BTR, haciendo su aparición. Ok, vamos a la pregunta 12 de suficiencia de datos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero en el solucionario la hice así como bien explicado. Ya. Nos dicen, el radio de un átomo de cierto elemento es x por 10 elevado a n metros. Ahora nos fuimos a química, chiquillos. Mientras que el radio de un átomo de otro elemento es I por 10 elevado a m metros. Se puede determinar qué átomo tiene mayor radio si se sabe qué. Ya, veamos la primera frase, la primera afirmación, sin ver la segunda. Nos dice, los radios, ahí está, los radios están escritos en notación científica. Veamos primero eso. ¿Qué significaba que estuvieran escritos en notación científica? Que el valor de X y de Y tenía que estar entre 1 y 10, ¿cierto? Tenía que ser un número entre 1 y 10. No podía ser 50, no podía ser 0,1, entre 1 y 10. Eso es la notación científica. Y luego nos dicen que Y, o sea que X es mayor que Y. Ya. Con esta información no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la relación entre N y M. Vamos a hacerlo con ejemplo, ¿ya? Vamos a tomar X igual a 5 y igual a 4. ¿Ya? Cumple las reglas, notación, son números entre 1 y 10, está todo correcto, cumplen con la afirmación. Pero ¿qué pasa si yo pongo 5 por 10 elevado a menos 1 y 4 por 10 elevado a 6? Obviamente, el de allá es más grande. Pero si yo cambio el n y el m, pongo aquí 5 elevado a 10 a 2 y 4 por 10 elevado a menos 1, cambia. Así que con la primera no puedo saber porque tengo ambos casos, ¿cierto? Que uno sea mayor o que el otro sea mayor. Así que uno por sí sola no sirve. Sacamos la alternativa A, sacamos la alternativa D. Veamos la segunda afirmación con rojo. N mayor a M. Solo eso. ¿Qué pasa? Ahora yo no sé cómo son X e Y. Porque de nuevo hagámoslo con ejemplos. Digamos que N es igual a 2 y que M es igual a 1. ¿Ya? Ahí cumplimos, ¿cierto? Porque N es mayor a M. Pero ¿qué pasa si yo pongo 5 por 10 elevado a 2 y 2 por 10 elevado a 1? Esa es mayor que esa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo pongo lo mismo? Vamos a poner 5 por 10 elevado a 2. ¿Qué pasa si ahora yo pongo 2000 por 10 elevado a 1? Obviamente gana el del otro lado. Así que tampoco podemos saber cuál es mayor, pues va a depender. Y también se va 2 por sí sola. ¿Qué pasa con ambas juntas? Con ambas juntas sabemos toda la información, ¿cierto? Porque vamos a saber que están entre 1 y 10, por lo tanto no se da este caso extremo de que sea 2000 un lado y el otro no, porque tienen que estar entre 0 y 10. Tenemos que X es mayor que Y y tenemos que N es mayor que N. Por lo tanto, tenemos todos los datos que necesitábamos y la alternativa es la C, ambas juntas. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Uy. ¿Por qué es notación científica? Ahí sí. Porque entre 1 y 10 es porque ahí dice que es notación científica. La notación científica nos dice que X e Y, o el número que acompaña la potencia de 10, tiene que estar entre 1 y 10. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Para ir a gracias. la... ¿Ah? ¿Perdón? Que sí, gracias. Ah, ya, súper. Entonces vamos a la última pregunta, chiquillos, que es de potencias. Ya está en la última pregunta de números. Si ven, después empieza como álgebra. Muchas letras. Nos dice,
¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a esto? Y esta pregunta, chiquillos, es muy cortita. X elevado a 9 más X elevado a 6 más X elevado a 3. Esto es solamente usando descomposición de potencias. Nosotros sabemos que X elevado a 9 es X elevado a 3 más 6. X elevado a 6 es X elevado a 3 más 3. Y bueno, y X elevado a 3 le ponemos un 0. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos suma en las potencias? Esta la podemos separar en dos números, ¿cierto? Ahí teníamos un 3 y un 6. 3 por x3 más x3 por x0. Y si se fijan, lo que tenemos que notar es que, ay, perdónenme, ahora sí, ¿se me escucha? Sí, 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 ya canché, ahora sí, ya. En resumen, estamos descomponiendo las potencias. 9 es 3 más 6, 6 es 3 más 3 y 3 es 3 más 0. ¿Ya? Cuando tenemos suma de potencias, las podemos escribir como números de igual base, distinta potencia, ¿cierto? Por lo tanto, queda x3 por x elevado a 6. El 3 más 3 queda como x elevado a 3 por x elevado a 3. Y el 3 más 0 queda x elevado a 3 por x elevado a 0. Y lo que había que notar es que aquí tenemos un x elevado a 3, x elevado a 3 y x elevado a 3. Por lo tanto, si factorizamos según ese x elevado a 3, que están todos los componentes, nos va a quedar x elevado a 6 más x elevado a 3 más x elevado a 0, que es justamente la alternativa C. Si se fijan, eso era lo que había que hacer. Fíjense que en los distractores era sumar esto. Uy, estoy poniendo una nota. Ahí sí. Si hubieran sumado o se les hubiera ocurrido sumar los denominadores, les habría dado otra alternativa, que habría estado mal. ¿Ya? Si se les hubiera ocurrido hacer en vez de suma, multiplicación, por ejemplo aquí 3 por 3, les hubiera dado la alternativa D, que está mal. Así que tengan mucho cuidado con andar haciendo como las cosas apurado, sin pensar como en las definiciones. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, esta es la última pregunta. Así que este es el momento de las dudas. ¿Me escuchan, cierto? Que como nadie me responde. ¿Se escucha? Ah, ya. Ya, súper. ¿Cuál 3? No sé cuál 3. Verónica. Sí, chiquillos, hay que tener mucho cuidado, recordar definiciones, ¿ya? Pregunta 3. Ah, es que esa es muy complicada de explicar, pero la cosa es que toma esto como tu cantidad total y divídelo por lo que quieres ahora. Entonces quedaría 96 dividido en 3/4. Eso es lo que hay que hacer, dividir esto por esto y te va a dar. Ya, yo me estaba confundiendo más que nada porque era como sacar la cuarta parte del 96, pero ahí estaba mal. Es que hay una forma de hacerlo así, porque si tú te imaginas 96 vasos, a cada uno le sacas un cuarto y luego tendrías que ir poniendo de a 3 en otros vasos. Igual hay una forma de hacerlo así como bien dibujada en la mente, pero se puede. Hay una forma, sí, yo sé. Gracias. Ya. Entonces, eso pues, chiquillos. Voy a parar de grabar